La radio versus el podcast. Esta es una de las diferencias que más personas quieren entender, que no saben bien por qué el podcast está empezando, cuál es la diferencia con la radio, por qué no hacer radio, el podcast es un descendiente de la radio. Entonces, esta es una duda muy válida, incluso yo también me la he hecho en varios momentos, y en realidad sí hay varias diferencias entre ambos formatos, creo que son formatos distintos a pesar de que son de audio y evidentemente uno deriva o coge muchas cosas del otro. Creo que son formatos distintos y esas son las diferencias que vamos a ver el día de hoy. Así que si por curiosidad te interesa saber cuál es la diferencia entre la radio y el podcast, quédate en este video porque hoy las vamos a conocer. Hola amigos podcasters, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Diego Rosas y yo soy el cofundador y CEO de Explora Producciones y Explora Podcast. Nosotros somos una productora de podcast que nos dedicamos a ayudar a grandes marcas, ya sean personales o de negocios, a que puedan profesionalizar y sacar sus proyectos de podcast adelante. En este canal, lo que nosotros queremos es ayudar a todos aquellos podcasters independientes con tips y herramientas para que puedan profesionalizar su podcast y llevarlo al siguiente nivel. Como les decía al inicio, vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre el podcast y la radio? Pero digo, si los dos son de audio, yo me puedo sentar, hablar con un amigo y manejar un formato de radio, entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son las diferencias? En realidad, el podcast solamente es como radio digital. Déjame decirte que no necesariamente es como radio digital. La diferencia no es solamente el tema digital, hay muchas más diferencias por las cuales uno debería evaluar si es que quiere dedicarse a la radio o quiere dedicarse al podcast, que se parecen, o sea, tienen muchas similitudes, pero también tienen diferencias. En este video lo que vamos a ver es cuáles son estas diferencias, vamos a ver por qué el podcast es un formato que cada vez más está fortaleciendo, está agarrando, está creando industria, a diferencia de la radio. No vamos a analizar la radio, yo no soy de la radio, no vengo de la radio, pero sí he averiguado y también por la experiencia que tengo en el podcast he encontrado algunas diferencias que me parecen que son muy relevantes entre ambos formatos. Así que vamos a verlo. Pero antes de empezar, sí te quería decir que no te olvides de suscribirte a este canal, que no olvides dejar tu comentario y poner me gusta a este video si te está gustando esta información, si te parece interesante, te parece que es un video distinto. No estamos hablando de tips ni herramientas necesariamente de podcast, pero creo que sí es necesario abrir la mente y entender por qué un podcast puede llegar a ser más beneficioso. No más beneficioso, pero por qué el podcast llega a ser diferente de la radio a pesar que ambos son audio. Así que te espero con tu like, te espero tu suscripción. Vamos con las 5 diferencias que les he preparado hoy día. La primera diferencia entre la radio y el podcast es que la radio, el contenido está programado, mientras que en el podcast el contenido es a demanda. Entonces, programado quiere decir que es un programa que va pasando y que tú tienes que sintonizar para poder consumirlo. No es que tú puedas elegir cuándo escucharlo y a la hora que quieras, ¿no? En la radio tradicional. Mientras que en el podcast es un formato a demanda, que tú dices, ¿sabes qué? Hoy día quiero escuchar esto, voy a ir y lo escuchas, quiero escuchar este episodio, quiero escuchar este episodio del año pasado, ¿no? Y es mucho más sencillo también de encontrarlo, no es tanto como, ni siquiera en la misma radio digital es tan sencillo, porque seguramente todo el programa de un día lo tienen en un solo track, aunque poco a poco están empezando a desmenuzarlo, pero mentalizándonos en la radio normal, uno ya sabe a qué hora, o sea, está programado el contenido y sabes, ok, a esta hora dan este programa, sintonizo la radio y lo escucho, mientras que en el podcast no. Si bien sabes cuándo se lanzan los nuevos episodios, si no lo escuchaste en ese momento, lo puedes escuchar al día siguiente, a la semana siguiente, al mes siguiente, al año siguiente. Entonces, la primera diferencia es entre que uno es programado y el otro es por demanda. Diferencia número 2. Uno es un formato de masas, mientras que el otro es un formato de nicho. Pero Diego, yo conozco podcasts que llegan a millones de personas. Créeme que esos podcasts, al menos por ahora, no ni siquiera llegan a tanta gente como puede llegar la radio. Si tú comparas los números, te vas a dar cuenta que la radio hasta el día de hoy sigue llegando a más personas.
Pero con masas y nicho no solamente nos referimos a la cantidad de personas a la que llega, también nos referimos a que hay contenidos que en la radio no serían aceptados justamente por eso. Es muy raro encontrar radios de nicho. Puedes tener radios que tengan alguna temática, ¿no? Quizás radios que sean para más jóvenes, pero de ahí es, dentro de los jóvenes, como sabemos, existimos distintos tipos de jóvenes. Yo todavía me considero joven. Entonces, no todos los jóvenes somos iguales, no todos los adultos son iguales. Entonces, la segmentación es mucho más amplia que en un podcast. Tú en un podcast puedes tener un programa, por ejemplo, de jardinería o de cocina o de historia, que son muy raros que los pasen por la radio, si me dejo entender. O sea, un programa de historia del arte es muy poco probable que tenga espacio en una radio masiva, porque claro, al menos o si lo tiene en la madrugada, cuando son muy pocas personas las que escuchan. Mientras que en el podcast va a existir el podcast y va a tener su gente, no, de nuevo, no van a ser millones, pero va a tener lugar, va a existir el contenido. No sé si me dejo entender. Si es que solo dependiéramos de la radio, este tipo de contenidos no existirían sencillamente. Se existirían quizás en libros, ¿no? Existirían por esos aspectos. Pero ahora que tenemos el podcast nos permite crear este contenido sin depender de que tenga que ser de masas, de que tenga que ser contenido viral o contenido para todos. Evidentemente no va a alcanzar números estratosféricos, pero creo que si estamos hablando de jardinería o de historia del arte muy puntual, el nicho está claro, no es para todos. Entonces, a eso me refiero con que uno es de masas versus otro que es de nicho. Punto número 3. Uno es en vivo, mientras que el otro es pregrabado. Diego, pero yo he escuchado podcasts en vivo. Sí, existen podcasts en vivo, pero la regla general, hoy en día lo que más vas a encontrar son podcasts pregrabados. Y también hay programas de radio que son pregrabados, lo que se conoce como falso en vivo, ¿no? Como que se finge estar en vivo, pero en realidad el programa ya estuvo grabado, pero tampoco no es tan común. O sea, se pueden utilizar, pero lo común, la regla, es que la radio sea en vivo, mientras que el podcast sea pregrabado. ¿Y esto qué diferencias te da? Que en el podcast tú puedes tener más tiempo para pensarlo, más tiempo para trabajarlo, también más tiempo para editarlo, ¿no? Mientras que el otro, que es en vivo, o sea, la radio, no tienes tanto campo de acción. Es lo que salga en ese momento, tienes que tener muy planificado y lo que salga es lo que salió, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta, si se quieren dedicar a la radio, hacer radio independiente, tengan en cuenta que es en vivo lo que van a hacer. Y tienen que tener muy bien sus escaletas, muy bien todo. Mientras que en el podcast, si es que algo falla, se puede volver a repetir, se puede cambiar, se pueden crear otro ambiente sonoro también. Hay muchas cositas más que se pueden hacer en el podcast que en la radio no. Pero de todas maneras, el alcance de la radio, al ser en vivo, también puede llegar a ser más alto, ¿no? Depende del programa, depende de la hora, depende de muchas cosas, pero como veíamos en el de si es programado versus on demand, ¿no? Si te lo perdiste, si no, no. Entonces, esa es otra gran diferencia. Diferencia número 4. Contenido coyuntural versus contenido evergreen. Diego, ¿qué significa contenido evergreen? Contenido evergreen es el contenido que dura por un lapso de tiempo mayor que al en vivo. Es decir, puede ser un contenido que te va a servir tanto hoy como te puede servir en un año o en dos. Por ejemplo, finanzas personales. ¿Cómo administrar mis finanzas? El tema de administración de finanzas es muy raro que cambie de aquí a 2, 3 años. Podría llegar a cambiar de aquí a 10 si es que tenemos más tecnología, más herramientas para administrarlo. Pero no es algo, los conceptos, la mentalidad que hay que tener para administrar las finanzas personales, es muy raro que cambien en el corto plazo. Mientras que en la radio el contenido es muy coyuntural. La música del momento, la noticia del momento, todo es muy del momento. Entonces, ese factor es muy importante, porque el podcast por eso mismo también te permite trabajar un poquito más las cosas, no tienes que estar al corre-corre. Por supuesto, depende del tipo de podcast que hagas. Si ese es un podcast de noticias, evidentemente tienes que estar con la coyuntura a tope, pero si no, no. Métricas más exactas. Cuando hablamos de radio, sobre todo la radio analógica, la tradicional, es muy difícil medir exactamente la audiencia. Se hacen estudios, se hacen aproximaciones, estimaciones, pero no se sabe exactamente cuántas personas te escucharon. Mientras que en el podcast hoy en día, si bien falta mucho por seguir trabajando, porque entre las plataformas no hay homologación necesariamente, sí tienes muchas métricas. Sobre las métricas,
como ya se imaginarán, tenemos un video, así que se lo voy a dejar por aquí si quieren conocer más sobre las métricas de los podcasts. Pero enfocándonos en cuál es la diferencia entre la radio y el podcast en cuanto a métricas, es que uno tiene las métricas a base de estimaciones, tienen que hacer encuestas, tienen que salir, preguntar qué radio escuchas, a qué horas, etc. Mientras que en el podcast esta información ya está en internet, ya está traqueada, ¿no? Ya se está siguiendo, se hace seguimiento a este tipo de información. Así que tenemos esa última diferencia. Bueno amigos, espero que les haya servido estas 5 diferencias entre la radio y el podcast. ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Cuál les gusta más? ¿O creen que son complementarias? Que déjenme su opinión. Radio versus podcast, ¿son amigos? ¿Son enemigos? ¿Se complementan? Los leemos. Así que conmigo hasta un próximo episodio. No olviden suscribirse, poner like, dejar su comentario. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Los esperamos por ahí con siempre más información sobre el mundo del podcasting. Hasta la próxima. Chao.